Y lo decíamos en el comienzo, siguen las dudas en torno a lo que pudo haber sucedido en el despacho del fiscal Fernando Cartaseña. Ahora está con licencia, él tiene muchas ganas de volver a trabajar. En un ratito le vamos a estar comentando quién dijo estas declaraciones en las últimas horas. Pero si te parece, vamos al móvil, Martín, donde está Juan Pablo Belluno junto al fiscal de instrucción, Marcelo Romero. Juan Pablo, ¿nos escuchás? ¿Qué tal, Sandra? Buen día. Aquí estamos en la unidad fiscal número 6, en el edificio Fiscalía en 7, entre 56 y 57, donde, bueno, hay un panorama movido durante los últimos días, está claro, luego de la agresión sufrida por el doctor Cartaseña, y hemos venido a hablar con uno de sus colegas, con el doctor Marcelo Romero, titular de la unidad fiscal número 6. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenos días. Un gusto, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bueno, ¿qué sensaciones? Ha pasado ya un par de días, el doctor Cartaseña está en su casa. ¿Cuáles son las sensaciones en este momento? Conmoción, el primer momento, realmente no sabíamos qué había pasado, las primeras noticias eran alarmantes, que había recibido un disparo, que estaba inconsciente. Bueno, vinimos la mayoría del cuerpo de fiscales a los despachos a ver qué es lo que estaba sucediendo. Respiramos aliviados cuando lo vimos consciente, muy golpeado, muy choqueado, casi no contestaba preguntas. Los médicos sugirieron tampoco que habláramos con él, se lo llevaron rápidamente al hospital italiano. Bueno, el hecho es absurdo, insólito, grave. Todavía se está investigando, está la doctora Ana Medina a cargo de la investigación, el fiscal general ahora sumó a la doctora Laki a esta investigación. Como en toda investigación, todas las hipótesis están abiertas, el abanico es grande, no sabemos si es exclusivamente por la causa que le hicieron referencia en el primer ataque a Fernando, si es la motivación o puede haber otro expediente. Recordemos que Cartaseña es un fiscal especializado, él no solamente tiene las causas comunes que tenemos todos los fiscales, sino que además las causas conexas a los delitos de trata de personas, los delitos que se cometen en los estadios de fútbol y la pornografía infantil. Hechos muy sensibles todos, así que cualquiera de esas investigaciones puede haber molestado a una persona y bueno, haber tenido esta actitud. Tampoco se descarta algo personal contra el fiscal, por eso es que los dos fiscales que están trabajando no descartan ninguna hipótesis, que si bien es una frase hecha, en este caso cobra total realidad. Me decía conmocionado, ¿le sorprende tanto como a nosotros? Imagina usted que trabaja acá, que conoce, que haya pasado aquí dentro, digamos, cuando se enteró de ese detalle. ¿Qué se fue lo primero que se le ocurrió? Que es la primera vez que pasa en la historia judicial argentina, más allá de que mataron a un fiscal, pero fue en su casa. En el caso del fiscal Lanús se lo agredieron en la vía pública. En un despacho judicial yo no tengo recuerdo, y mucho menos en dos oportunidades con diferencia horaria de escasa, ¿no? De 2 días. Bueno, obviamente que hay que replantear el sistema de seguridad de este y los demás edificios del Poder Judicial y del Ministerio Público. Tampoco se puede convertir en una fortaleza armada, pero sí unas mínimas reglas de seguridad, qué sé yo, cámaras, control de ingreso, control de bultos, portafolios, valijas, mochilas, etcétera. Creo que los únicos que revisan son ustedes, cuando vienen con las cámaras, que los retienen en la entrada. Después puede entrar y salir cualquier persona. Corresponde que así sea porque es un edificio público, pero sí se necesitan evidentemente nuevas normas de seguridad. Esto no es una crítica al personal que nos cuida, que es personal penitenciario retirado, vuelto a la actividad por decisión del anterior ministro de Seguridad y Justicia, el doctor Casal. Son personas que están permanentemente a nuestra disposición, pero evidentemente algo más hay que hacer y nosotros también tenemos que cumplir las reglas de seguridad que nos impongan. A veces los fiscales también nos confiamos demasiado y bueno, evidentemente estamos en una época violenta donde los hechos de esas características se suceden no solamente en la vía pública, sino también en los despachos oficiales. Más allá de la seguridad en el edificio, hablando con algunos colegas suyos, me decía que sentía como que no están muy protegidos ustedes, los fiscales, que tendrán que tener un nivel de custodia para el trabajo que hacen que debería ser mayor. Sí, evidentemente la desprotección y la inseguridad es común a todas las personas que habitan este país, o sea, no es que es exclusiva de nosotros. Nuestro trabajo es un trabajo que tiene sus riesgos y sus peligros, no se puede trabajar con miedo, evidentemente, y tendremos que aprender a cuidarnos también y a respetar un poco las reglas de seguridad que nos indican a veces las fuerzas de seguridad, las fuerzas policiales. En el edificio en particular creo que hay que hacer cambios y también nuestro trabajo en el campo, cuando tenemos que ir a un lugar del hecho, a un allanamiento y demás, seguir las directivas, del personal policial. Y tampoco quiero adelantar qué es lo que hay que hacer porque no depende de mí, depende de nuestros superiores y fundamentalmente de las autoridades ejecutivas. En el momento decía que no querían que le hablen, ¿ha podido hablar después con el correr de las horas con el doctor que ahora está de vuelta en su casa? No, yo lo vi cuando salía de su oficina ya con los médicos, estaba en estado de shock
y los médicos nos sugirieron no hablarle. Después ya no quisimos molestarlo, nos enteramos por sus familiares que está bien, que está descansando. El Procurador General de la Corte con muy buen criterio le dio un descanso, una licencia para que se recupere no solamente físicamente, sino emocionalmente. El golpe emocional también ha sido muy duro, más allá de los golpes físicos que recibió, ¿verdad? Sí, no, el Procurador General, mencionaba, también fue quien dijo que hay algunas cuestiones extrañas en el hecho. ¿También le sorprenden algunas de las precisiones que se conocieron? Sí, todo es muy extraño. La persona no sabemos cómo ingresó, por dónde, pudieron ser las motivaciones. Todo es raro y bueno, e inédito, ¿no? Bien, gracias, doctor. Gracias a ustedes. El doctor Marcelo Romero, titular de la Unidad Fiscal número 6, obviamente compañero de trabajo del doctor Cartaseña en este edificio, donde obviamente sigue la conmoción. Un fiscal de la provincia de Buenos Aires, de este edificio, fue atacado en su propio despacho. Afortunadamente en este momento se recupera en su hogar el doctor Fernando Cartaseña, pero todavía siguen las dudas y obviamente esperamos y espera la comunidad conocer qué es lo que sucedió y por qué pasó lo que le pasó al fiscal Fernando Cartaseña. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Y sí, bien lo decíamos, muchas preguntas, pocas respuestas, hipótesis, dudas que se originaron en las últimas horas, pero bueno, habrá que esperar cómo avanza la investigación, ¿no? Sí, y vamos a seguir escuchando voces importantes de protagonistas, hablando de esto que obviamente nos ha sorprendido en las últimas horas, en este caso la palabra ni más ni menos del secretario de la Fiscalía que comanda Cartaseña, que es Leandro Milone, quien habló con nosotros y esto decía. Estuve a la mañana con él en la casa, está dolorido, tiene dolor en el cuello y en las muñecas, tiene marcas todavía en el cuello y estaba con dificultad para hablar, supongo que el mismo problema del cuello, sí. Sí. Y anímicamente, más allá de esto... A ver, estaba por momentos ubicado, por momentos no, hablamos muy poco del hecho, pero bueno, en algunos momentos empezaba a relatar y medio que se perdía, luego tenía baches en lo que me relataba. Yo creo que todavía está con un shock. Y, bueno, hay que esperar un tiempo, le pedimos que se desconecte y que se tome unos días para ver si, bueno, si puede volver a trabajar y estar bien, que es lo más importante por ahora. Su intención primaria sería volver a trabajar, ¿no? Sí, la idea de él es volver a trabajar. Vamos a ver en qué tiempo se puede dar eso, porque bueno, eso lo va a manejar la Procuración, le dio una licencia por tiempo determinado y calculo que será evaluado médicamente para ver en qué estado está, si está en condiciones de volver a estar al frente de dos fiscalías como estaba él. Fiscalía número 4 es una fiscalía que tiene varios temas. Es la trata de personas, la pedofilia y también está encargada de los delitos en violencia en espectáculos deportivos. Eso es una multitemática. Es una fiscalía que abarca demasiadas cosas, a diferencia de las demás UFI, que son UFIs comunes. Porque a su vez también tiene los turnos que tienen las demás fiscalías. La 4 tiene turnos de... La 4 tiene turnos igual que cualquier otra fiscalía y a su vez tiene esa temática exclusiva asignada por la Fiscalía General. Podría decir que es el fiscal que más trabaja acá en La Plata, ¿no? Claramente, no tengo ninguna duda. En cúmulo de causas, sumando lo que es la Fiscalía de Autores Ignorados, que es la fiscalía con más cúmulo de entrada de causas, más lo que es la Fiscalía 4, que tiene esta temática que no la tienen otras fiscalías, sí, claramente sí, es un fiscal que tiene carga laboral. Sí. Hay un montón de especulaciones, yo la verdad que no sé de por dónde puede venir, porque hemos tenido causas pesadas, hemos tenido problemas con la barra de estudiantes, a la cual seguimos yendo a los partidos, y nunca se llegó a esto. De hecho, el fiscal ha estado conmigo en el medio de la hinchada de estudiantes, que se salió en los diarios y todo, no ha tenido ningún problema. La verdad que tenga 2 episodios en una semana, y bueno, la gravedad del segundo episodio, que creo que excede todo. La verdad que no sé por dónde puede venir, si es un mensaje hacia él, si es un mensaje para arriba, para todos los fiscales. La verdad que hay muchas cosas que no las tengo claras, no llego a entender semejante ataque a qué se puede llegar a deber. Y seguimos hablando de este tema y de toda la polémica que originó desde que se conoció la noticia de este ataque que sufrió el fiscal Fernando Cartaseña en su despacho en la Fiscalía Platense. Y finalmente vamos a conocer el llamado, el tan mentado llamado que tanto ha aparecido en las últimas horas. El llamado existió. El llamado existió y obviamente sirve para tener indicios o más indicios, bueno, de lo que ha sucedido. Y eso ya corresponde a la investigación.
Y estamos con Pablo Funaro, es jefe de la sección policiales del diario El Día. Pablo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Chicos, ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Por favor, esa insistencia ante la necesidad de conocer algo, como hacemos todos los periodistas, pero nunca surgió la contestación del otro lado. Sí, bueno, uno lo toma como algo jocoso dentro de una situación realmente muy grave, porque bueno, hay que imaginarse la escena del otro lado, ¿no? Sí. Fue algo así, algo dantesco, porque 5:20 se me ocurre llamarlo al fiscal Cartasegna, como hago habitualmente con todos los fiscales que estén de turno, bueno, los que tengan alguna causa sensible, y bueno, para preguntarle detalles de lo que había vivido el fin de semana anterior. Sí. Se activa el teléfono, empiezo a escuchar como una respiración, un jadeo, como alguien que está incómodo, y en el fondo la voz de una mujer, que me pareció que era la voz de Ana Medina, de la fiscal que actualmente investiga el hecho. Sí. 2 minutos, poquito menos, duró el intento por hablar. Se lo comento a mi compañera del diario, le digo, mirá, me activó el teléfono para saber que está con otra persona, que no me puede atender, lo llamo después. Cuando se corta, lo vuelvo a llamar a los pocos minutos y ahí ya salta la casilla de mensajes. Le mando un WhatsApp, unos minutos después, le pregunto si estaba con Ana Medina y nunca me contestó. 10 minutos, a los 10 minutos saltó la información de que lo habían golpeado, lo habían baleado en el despacho Cartasegna y salimos para la fiscalía a cubrir todo eso que pasó el día miércoles. Sí. Cuando vuelvo de cubrir toda esa situación, Alejandra, mi compañera del diario, me dice, se puso a pensar y me dice, escúchame, vos cuando lo llamaste y escuchabas esa respiración, 5 de la tarde fue cuando estaba en el momento del hecho. Y bueno, y ahí empezamos a atar cabos y bueno, pensando, digo, y sí, capaz que estaba, incluso pensábamos que podía estar con una mujer como agresora. ¿Por qué? Porque el día sábado, cuando él lo agreden, por primera vez, cerca de 6:30 de la mañana, lo atacan 3 personas con ropas de policía, similares a las actuales, y había una mujer. Sí. Bueno, y uno como periodista empieza a imaginarse cosas, a tirar hipótesis, y ¿por qué no? Se activó un teléfono, o el propio Cartasegna pudo de alguna forma, porque hasta ahí no sabíamos qué le había pasado, pudo activar el teléfono y alcanzamos a escuchar la voz de alguien que lo estaba agrediendo. No, ahora, paremos era la un fiscal, segundo ahí. sí. Y era la voz de la fiscal. ¿Por qué? Porque el día jueves, es decir, ayer, yo me comunico con la fiscal para contarle esta situación, porque digo, bueno, capaz que es de interés para el curso de la investigación, si hay una mujer en la escena de la agresión. Sí. Y ahí Ana Medina me confirma que no, que era ella, efectivamente, que cuando lo estaban desatando a Cartasegna, que tenía el teléfono muy cerca de la cabeza, y ahí es cuando suena. Ella se acerca, Ana Medina, ve mi nombre y lo intenta apagar. Lo que pasa que no es el teléfono de ella, tocó, estuvo casi 2 minutos, hasta que después, bueno, ahí se cortó y ya dejé de escuchar lo que estaba escuchando. Claro, o sea que si ella estaba a las 5 y minutitos cuando vos hiciste la primera llamada, quiere decir que esto ocurrió entre más o menos las 3 en la que el fiscal le dice a su custodia que se retire o que le vaya a hacer un trámite y el horario en el que vos llamaste. Exactamente, yo, si no recuerdo mal, fue 5:20 el primer llamado, 5:17, por ahí. Sí. Ya estaba la fiscal, o sea... Ya había pasado un tiempo. Claro. Calculo que 20 minutos, media hora para atrás, ahí tendría que haber. Ahora, Entre ¿cómo 15:30 y 16, más o ¿Y menos. quién le abre a la fiscal? Bueno, lo que pasa es que cuando le avisan a la fiscal ya estaban los penitenciarios que habían ido a socorrerlo. ¿Qué pasa? También hay una duda con respecto a cómo se enteran. Se dijo que se escuchó un teléfono sonar y que sabiendo que estaba Cartasegna en la fiscalía no lo atendía, entonces fueron a ver qué pasaba. Se dice que Cartasegna alcanzó a llamar a alguien y ese alguien se comunicó con la guardia para que vayan a ver. Hipótesis. Dudas. Lo concreto, bueno, que los guardias llegaron, encontraron la puerta cerrada, se tuvieron que colar por la ventanita, una ventanita de doble hoja de aluminio, que está sobre una pequeña mesa donde los abogados van y apoyan sus expedientes, sus cosas. Bueno, de ahí se treparon y pudieron ingresar a el único lugar por donde se entra y se sale de esa fiscalía. Es el único lugar. Yo conozco bien el edificio, es el único lugar. No hay otro lugar por donde entrar y salir en forma normal, salvo después descolgándose por una ventana hacia el exterior. Bueno, pero hay una distancia importante desde el despacho del fiscal
hacia la playa de Claro, porque estacionamiento. ustedes si se ponen sobre la avenida 7 y ven el frente del edificio, si bien la oficina está en el fondo, pero en la planta baja, hay una escalera de unos 3 metros, desde que empezás a subir hasta que llegás al nivel del piso. Creo que unos 3 metros debes tener, y tal vez, no sé si no 4, creo que se decía 4. ¿Qué pasa? Se encontró una ventana abierta, no abierta de par en par, abierta sin traba. Por ahí tal vez se pudo ir y saltar. Pero ¿qué pasa? Había excremento de paloma por toda la ventana. Es muy común en los edificios públicos, lleno de palomas. No había pisadas, no había rastros, no había marcas de deslizamiento. O sea, la lógica es, si saltó, tiene que quedar una pisada. Obviamente, salvo que con una garrocha, ¿viste? No, es imposible. Imposible. ¿Qué pasa? ¿Qué se dice ahora? ¿Qué se dice ahora? Entonces, si no salió por la ventana, tuvo que haber salido por el lugar donde entraron los penitenciarios a rescatarlo. Por esa ventanita. Él cierra la puerta con llave, sale por la ventanita, la cierra, obviamente no le puede trabar, y queda cerrada y escapa. Bueno, ahora surgió una nueva hipótesis, A ver. que es muy preocupante. Dicen que el agresor de Cartasegna, se investiga, estaba adentro de la fiscalía cuando lo fueron a rescatar. Y aprovechando la confusión, el momento del rescate, los personales que gritaban, iban y venían, ahí Escapó. aprovechó para irse. ¿Qué pensás vos? Es muy raro todo. Todo es muy raro por el lugar donde ocurrió, la forma. Yo quiero entender y creer, si no hay penitenciarios, que esto no lo descarto, tal vez pueda haber pasado, si no hay penitenciarios que no vieron a alguien extraño saliendo o entrando del edificio, tengo que entender que es alguien que lo conoce. Porque es un edificio muy complicado, porque tiene muchos recovecos, muy complejo, no es algo, ¿viste? No entras y recto. salís fácil. Es un edificio que tiene como es un ovalado, que tiene escaleras, subsuelos, oficinas por todas partes, y esto está sobre el fondo. A ver, hay una entrada donde está la guardia penitenciaria, y después tenés las salidas apostados con guardias también, y ahí hay cámaras, en los accesos al edificio. ¿Y la parte funcionaban? exterior. Porque había como versiones que tampoco Creo estaban... que solamente toman los accesos al edificio, no hay adentro del edificio, solamente los portones, eso por donde entran y salen los autos oficiales o los propios celulares cuando vienen con los detenidos. Creo que eso es lo único que hay y aparentemente no hubo filmaciones. O sea que si salió por la puerta, uno tiene que entender que alguien lo tiene que haber visto. También se investiga, es una hipótesis que comenzó ahora a deslizarse, que alguien tal vez pudo haber visto a alguien, se habla de una persona de zapatos negros, una camisa de manga corta. Lo que sí se sabe que Cartasegna la pasó realmente muy mal. No, eso sí que no fue chiste. Estuvo a punto de ser asesinado, y es gravísimo lo que te estoy diciendo. No lo mataron porque evidentemente no quiso. Porque el Eso te iba a mensaje era preguntar. otro, ¿no? No es que lo quisieron dejar vivo, sino que... Bueno, también es muy delgada la línea para saber si quiso amenazar o, bueno, quiso matar y no alcanzó a hacerlo porque algo que excedió a su voluntad. Realmente es muy sospechoso todo, pero sé de muy buena fuente que Cartasegna la pasó muy mal, que él tuvo, que esto se conoció en estas últimas horas, que él fue el que escribió Nisman con azúcar, obligado, obviamente, bajo las amenazas y los golpes, y que cuando no hacía, cuando no podía, por el momento que estaba viviendo, hacer el trazo con el azúcar, que se vea bien, que decía Nisman, con su propia lengua lo obligaban a limpiar, ¿sí? Como a remarcar la letra. A limpiar, es decir, por los nervios. Claro, se le iba el azúcar. No hacía recto la patita de la N, bueno, con la lengua y de nuevo. Ya que estuvieron un rato largo. Bueno, lo maniataron con cinta de embalar. Los pies con cordones de los expedientes con que los empleados judiciales los cosen. Le pusieron un cable de la computadora por alrededor del cuello. Lo amenazaron de muerte. Le hablaron de los hijos. Le dijeron las peores de las cosas, había así por haber, y bueno, aparte lo golpearon. La pasó muy mal. ¿Y le taparon los ojos cuando lo estaban...? A ver, la información que tenemos nosotros es, él va a la fiscalía por un expediente que quedaba, que se enteró que le había llegado del juzgado de garantías número 6, y cuando está por salir o entrando por ese expediente, lo sorprenden de espaldas, y ahí lo tiran al piso, y bueno, lo golpean, lo reducen,
O sea, no alcanza a ver a su agresor. Él dice que no lo vio. Tal vez hoy dice eso, Sí. por el aturdimiento, el estado de shock. Todos los médicos, los profesionales dicen que con el paso del tiempo, uno tal vez que viva una situación de tanto nerviosismo, de tanto estrés, puede ir acomodando un poco sus ideas y tal vez es lo que pase de acá a unos días. Tal vez Cartasegna comience a recordar situaciones que no se ha acordado hasta el momento y bueno, y que eso tal vez pueda cambiar un poco la Sí, línea el de eje de la investigación. investigación, claro. Acá hay dos posibilidades. O tiene que ver con las investigaciones del fiscal o tiene que ver con cuestiones que exceden a su trabajo como Bueno, como ¿no llama funcionario la judicial. atención las declaraciones del Procurador General Bueno, que dejó entrever? dio a entender que podría venir por algo que excede al trabajo del fiscal Cartasegna. Nosotros, por la información que manejamos desde el contacto con los investigadores, no sería tan así. No quiero ser terminante tampoco, porque Sí. hoy decimos esto y Sí, mañana estamos escribiendo tal otra cual. cosa. Es como que se dice algo, pero por atrás hay otra cosa. Pero yo calculo que en breve va a decantar. Sí, sí, qué sé yo, es como que hay demasiadas dudas y demasiadas hipótesis más allá de que uno no las quiera dejar totalmente plasmadas, existen, las pensamos, entonces es como que, bueno, en algún momento y en pocas horas es muy probable que se conozca realmente lo que Sí, sucedió, y ¿no? lo que sí no deja de ser grave sea de un No. lado o de otro lo que pasó, ¿no? Lo que pasó. En el edificio, en el lugar, de la forma. Es la porque justicia. Bueno, Es muy sí, simbólico. sí, es muy Sí. simbólico. Muy simbólico. Muy simbólico. Pero bueno, ya se han metido en el despacho de la gobernadora Sí, también. También, Ah. sí. Han atacado a uno de sus Evidente, funcionarios en claro. la casa, le han revuelto todo. Cartasegna también había recibido, aparte de ese desprendimiento de la causa de Martín y de los sobres, que vinculaba a los policías con los abogados caranchos, Sí. también había recibido otra denuncia muy importante de la Dirección de Asuntos Internos, también hablando sobre actos de corrupción policial. Tal vez eso... Esto fue una de las últimas. Una de las últimas. Tal vez eso pasó de largo, pero es un dato para tener en cuenta. Sí. Todo se verá. Sí, hay mucho todavía por delante, es verdad. Pablo, muchísimas gracias. No, gracias por la invitación. Hacemos una breve pausa, Martín, venimos enseguida. Tenemos novedades del deporte, porque Sí. Messi puede jugar ahora. Messi va a poder jugar y se viene una nueva fecha con partidos de lo mejor que tiene involucrados a los equipos de la ciudad. Mañana juegan los dos. Mañana juega Gimnasia y mañana juega Estudiantes. En un ratito volvemos para hablar de deportes también.